tal, amigas, amigos? Nos da mucho gusto saludarles. Una emisión más de su podcast A Dos Voces. Y estamos muy contentos porque este es el podcast número 30. ¿Qué te parece, José María? José María, como siempre, mi amigo con el que realizamos juntos este podcast. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Bienvenido tú también a este espacio a dos voces 30. Ya llegamos a 30 y nos regocija, sobre todo porque va creciendo poco a poco la comunidad. Y pues esperamos, insisto, Ricardo, amigos, que nos dejen sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube. Y si tienen algún tema que platiquemos, que no necesariamente tiene que ser alguna obra o algún compositor, sino cosas que ya hemos platicado aquí, la etiqueta en los conciertos, ese tipo de cuestiones que probablemente les gustaría saber nuestra docta opinión, aunque nosotros obviamente nos debemos a ustedes y la mejor opinión la tienen ustedes. Así que pues sugiéranos y compartan nuestras publicaciones. Felices 30. Así es, y estamos también contentos por cómo se han movido algunos de nuestros programas. Debo decir que el de Nicolaus Harnoncourt por alguna razón ha sido muy escuchado, muy visto y pues me da mucho gusto y agradezco a quienes lo han realizado. Les recomiendo dar un vistazo a los recientes podcasts, por ejemplo, de José Pablo Moncayo, en donde hablamos de varias obras, incluyendo El Guapango, la quinta de Shostakovich, que pues es una magnífica obra del siglo XX. Tenemos también uno de George Gershwin y sus dos grandes obras para piano y orquesta. En fin, ahí se van a ir encontrando en nuestro canal de A Dos Voces a lo mejor algunos temas interesantes que quizá si se han ido incorporando recientemente, pues se les pasaron, pero ahí están subidos todavía y sería a lo mejor una gran oportunidad para adentrarse en otros temas, artistas, compositores. El día de hoy, yo en lo personal estoy muy contento porque vamos a abordar una obra que es una gran obra realmente y que es una de estas obras que pues de pronto uno descubre desde la niñez, lo cual es mi caso. No todo el ciclo, sino fue un proceso paulatino, pero sí debo decir que eventualmente llegué a conocer los 6 poemas sinfónicos que conforman esta magnífica obra, pues en mis primeros años. Claro, empezando por el Moldavia. Y ya que estoy yo diciendo el Moldavia, pues por supuesto estamos hablando de Mablast o Mi Patria de Bedřich Smetana. Smetana es considerado el padre de la música checa. Como siempre en estos casos que estamos hablando de padres de la música de algún país, este tipo de etiquetas las debemos de tomar con cierto escepticismo, porque no significa que fue el primer compositor que se haya preocupado por la música de su país o que haya trabajado en un estilo que incorpora elementos a lo mejor históricos o folclóricos de su país. Sin embargo, lo que sí debemos de decir es que me parece que Smetana representa un parteaguas en la música de su país, al menos en el movimiento romántico. Hubo otros grandes compositores checos del clasicismo, por supuesto, y del barroco, pero particularmente del romanticismo. Smetana es la primera gran figura de la música checa y que se convierte en música universal, o sea, en un compositor universal, paradójicamente un poco como Dvorak en ese sentido. Fue antecesor de Dvorak porque Smetana es de 1824. De hecho, en un par de años va a ser un año celebratorio para su música, y lo cual a mí me parece fenomenal porque tiene una producción maravillosa. Es un compositor que en muchos aspectos incluso eh, es un compositor moderno de su tiempo, pero también se adelanta en algunos elementos a su tiempo. Particularmente pienso yo en algunas obras, por ejemplo, de cámara. Pero lo cierto es que Smetana nos da una idea de la historia a través de sus óperas, del folclore de su país y de su terruño. Y en eso ciertamente es un compositor que se volcó mucho más fuertemente en su país que Dvorak,
que comenzó a abordar, por ejemplo, en este caso, la música pura, como son las sinfonías. En el caso de Smetana, pues sobre todo va hacia el lado del poema sinfónico y en este sentido es uno de los primeros grandes compositores de poemas sinfónicos que hay y que, como sabemos, es un género musical que inventa Franz Liszt y que, como también muchas veces lo he dicho, y a lo mejor José María no va a estar de acuerdo, pero pues a veces hay que armar un poco de polémica. Yo digo, qué bueno que Liszt inventó el poema sinfónico, pero los mejores poemas sinfónicos no son de Liszt. Y entre estos está, por supuesto, este magnífico ciclo. Pues tienes toda la razón, o sea, alguien crea algo, pero no tiene que ser necesariamente pues el máximo intérprete, más bien la persona que mejor lo haga, ¿no? Vinieron después de Strauss, vino Dvorak mismo, vino en este caso Smetana. Yo, sí es un poco polémico, pero pues sí estoy de acuerdo. Honestamente, yo admiro mucho más la música pianística de Liszt, pero hay que decirlo, históricamente hay que reconocer el gran valor de lo que logró Liszt haciendo un poema sinfónico y de cómo de alguna manera pinta historias y pinta paisajes a través de los sonidos. Y Smetana, pues sí fue un compositor que lo calificó un musicólogo como vocero, cantor y profeta de la nación checa y que, bueno, pues de alguna manera él estaba enraizado en una familia que se dedicaba a la cervecería. Entonces, pues su padre, cervecero, sí, de profesión, pero era violinista amateur. Entonces, eso cuando se dio cuenta de que tenía talento el pequeño Bedřich para el piano, para el violín, pues lo alentó, a diferencia de otras familias que intentan de que sus hijos se dediquen a una profesión que no sea la música, pues el caso del padre de Bedřich Smetana, pues él insistió y de alguna manera, fíjate, qué curioso, porque siendo muy joven, cuando empezó sus estudios musicales y visitando Praga como estudiante, Bedřich conoció a Franz Liszt. Entonces, siempre tuvo esa influencia y esa idea, y bueno, pues él se ganaba la vida siendo todavía joven, dando clases en la casa de un conde, Leopold von Thun, y eso lo llevó posteriormente a darle clases privadas a quien fue uno de los más importantes personajes políticos en aquellos momentos en que Bohemia estaba luchando por su independencia del imperio austrohúngaro. Eh, no tuvo una vida al final pues muy bonita, desafortunadamente tuvo problemas muy graves, pero y además también en el transcurso de su vida, de sus dos hijas murieron de manera muy cercana, una murió de tuberculosis, la otra de escarlatina, o sea, tragedias que desafortunadamente pasan en todas las familias. Pero lo que tú has dicho para empezar este podcast es importantísimo, es una personalidad que delinea todo el ser y la esencia de una patria y nos la ha brindado durante todos estos años a toda la humanidad. Esta obra de Mablast, Mi Patria, pues nos va a llevar un recorrido a través de la historia checa, pero también de los paisajes de este bellísimo país. Por otro lado, es cierto, la vida de Smetana es trágica y nos debe también de recordar que no fue solamente Beethoven el único compositor que sufrió de una sordera tremenda. En el caso de Smetana también lo fue así, fue perdiendo el oído por una sífilis que se fue agravando a lo largo de su vida hasta llegar a tener un tinnitus y un sonido en el oído primeramente estable. Imagínense un ruido continuo ahí en el oído y después va a quedar sordo completamente. Y muchas veces pensamos qué magnífico Beethoven, todas las obras que compuso sordo, pues varias de las grandes obras de Smetana, incluyendo óperas y por supuesto este ciclo de poemas sinfónicos, lo compuso sordo también. Además de esas tragedias de las hijas, se le muere también la esposa, hay que decirlo, la primera esposa, quien amaba mucho,
y se vuelve a casar en segundas nupcias con una mujer muy difícil, según lo que dicen los biógrafos, y un matrimonio realmente carente de amor. Eventualmente, esto fue un duro golpe también para Smetana, y pues realmente es una vida de estas tremendamente trágicas, y en donde pues la transfiguración se realizó a través de las artes, ¿no? De la música, y él, eso sí, se volcó a la composición, se volcó también al establecimiento del primer teatro de ópera en Praga, del que eventualmente llegó a ser inicialmente su director, pero, y obviamente se convierte en la gran figura, en su momento ya el gran decano de la música de su país, una figura reconocida y que pues ha dejado una obra muy interesante y que yo en lo personal recomendaría buscar. Ya había compuesto poemas sinfónicos antes de abordar esta magnífica obra de la cual ya empezaremos a hablar, sobre todo porque él vivió en una época en Suecia, curiosamente. En algún momento parecía que se iba a quedar en Suecia y ahí compone algunos poemas sinfónicos iniciales. Sin embargo, como muy atraído por su propio terruño, eventualmente se da cuenta que necesitaba Praga regresar a sus fuentes, el establecer instituciones musicales mucho más sólidas, el establecer una ópera, y pues es de los que realmente luchan para lograr eso y eventualmente lo logra en ese sentido. Ahora, me hablaste pues un ciclo de 6 poemas sinfónicos que él compone entre 1874 y 1879, o sea, en un periodo de varios años. Es interesante, José María, porque fueron saliendo poco a poco, pero él los concibe realmente como un ciclo. O sea, y de hecho, en varias partes del mundo se tocan en una sola sesión, como él pensaba que debía de ser, sobre todo porque nos vamos a dar cuenta que hay relaciones temáticas entre los 6 poemas sinfónicos. Sin embargo, son muy contrastantes porque unos nos van a remitir a la naturaleza y otros nos van a remitir a la historia de este país. Sí, la génesis de alguna forma de estas obras sí está totalmente encadenada pues la idea de cómo hacerlo, de cómo presentarlo en concierto, es, pues es importante para el que escucha Mi Patria. Se debe escuchar o idealmente debería escucharse completa para de alguna manera entender de todo lo que quería decirnos Smetana, pero antes de abordar todo esto, Ricardo, pues hay que tocar el tema brevemente de que él fue un estupendo compositor de óperas y que eh, habiendo conseguido Bohemia su independencia del Imperio Austrohúngaro, presentó su ópera Los Brandenburgueses en Bohemia y que además es una crítica impresionante a la música de Richard Wagner. Vaya, eso pues lo llevó después a escribir otras óperas como Libusa, Dalibor, en fin, música que se volvió increíblemente popular en su patria, sobre todo porque exaltaba los valores nacionales y la música folclórica de la región. Y definitivamente su pieza maestra, La novia vendida, que como tú dijiste, bueno, él fue responsable de fundar el Teatro Nacional, que antes se llamaba el Teatro Provisional de Praga, y cuando finalmente se adquiere la independencia del Imperio Austrohúngaro, llegó a nivel de Teatro Nacional, y ahí, pues, de hecho, cuando se celebró el duelo nacional por la muerte de Smetana, se interpretó La novia vendida en ese teatro, totalmente el escenario cubierto de negro. Antes pues, decir acerca de estos poemas sinfónicos, quería yo hacer esta aclaración porque él fue un extraordinario autor de ópera. También lo dijiste, pues abordó la música de cámara de una manera genial, pero yo creo que este ciclo es importantísimo precisamente porque nos da el panorama pues de la naturaleza, de la vida campestre, de la vida
de alguna forma sencilla en el campo y también de la gran historia y de las luchas y de las leyendas que han ocurrido en esa región que de repente sentimos un poco alejadas de nosotros. De la manera como va pintando cada uno de estos poemas sinfónicos, nos damos cuenta de la grandeza de esa patria. Y el primero, pues, nos habla precisamente, Ricardo, amigos, de la entrada a la ciudad de Praga, de una gran fortaleza, de lo que podemos ver. Es como una gran introducción de todo el ciclo. Así es, Vyšehrad. Hrad significa castillo en checo. Y lo interesante es que se trata de un castillo mítico, no es un castillo real. El día de hoy, Vyšehrad es una colina. De hecho, es un panteón donde están enterrados los grandes personajes de la historia checa, incluyendo compositores. Si mal no recuerdo, Dvorak y el propio Smetana están ahí también en ese famoso panteón. Sin embargo, en su momento esta colina marcaba, digamos, el inicio mitológico de la historia, porque ahí estaba el castillo de Libushe. Libushe es una figura medio mítica, una especie de reina emperatriz de esta región, que junto con su consorte comienzan a estructurar la gran historia desde un punto de vista medio mitológico histórico, ¿no? De hecho, Smetana va a componer también su ópera Libushe basado en estos elementos. Y al inicio podemos escuchar a un trovador a través de dos arpas, José María, amigas, amigos, que empieza con una cadenza, de hecho, para estos dos instrumentos, y es maravillosa. Una vez que pasa ese momento, entramos ahora sí a el tema, digamos, conductor de este gran ciclo. Este primer poema sinfónico realmente nos habla de esa magnificencia del pasado, nos está empezando a contar una historia eh, que va a llegar también a un clímax maravilloso. Y luego se va a representar un poco la destrucción de este castillo, ya no existía, ya no existe. Y nuevamente regresamos a un cierre muy similar al que habíamos encontrado inicialmente, muy lírico, muy bello, muy tranquilo. Y lo que pues está, digamos, es testigo de esto, de esta parte geográfica en Bohemia, en una Bohemia mítica, en una Bohemia probablemente irreal, pero que ha forjado una nación en sus historias, pues es el Moldava, así conocido Vltava. Y este siguiente poema sinfónico es probablemente el más tocado y el más gustado de todo el siglo, de todo el ciclo, quiero decir, probablemente porque sea un poco más compacto, es un poco más breve que los demás, aunque los demás, bueno, por mucho que su duración sea un poco mayor, son estupendos, pero nos ofrece poder interpretarlo con mayor continuidad en las orquestas y en las grabaciones, bueno, es uno de los grandes hits. Y pues la historia es verdaderamente fenomenal de cómo pinta Smetana este río, el Vltava, que en alemán se le dice el Moldau y pues en español le podemos decir el Moldava. Quiero hacer el paréntesis, hace poco una orquesta aquí en México lo tocó y lo anunciaron como el Moldava de mi patria, así todo junto, sin hacer la aclaración en Moldava, entre comillas, y de, entre comillas, mi patria, el Moldava de mi patria. Bueno, pues todo empieza, Ricardo, todo empieza, Oye, no voy a decir oye, qué orquesta. orquestas, por favor, contraten consultores para eso. Es ridículo porque Para, nos lo vamos encontrando continuamente. Y aquí hay para, opciones. Para eso hemos trabajado años, Ricardo, para eso trabajamos años y las orquestas lo saben, pero lo que pasa es que no quieren que uno les esté corrigiendo y es simplemente para el beneficio de todos, de la orquesta, del público, de todos.
pero síganle, no, bueno, en fin, habrá Bueno, que bueno, hacer también luego una charla de todas estas cosas que aparecen, de los terrores, sí, sería muy de los interesante. terrores que aparecen en las redes, Dios mío, por favor, bueno, en fin, y todo empieza, el Moldava empieza con unas pequeñas gotitas, y eso es, a mí es de lo que más me atrapó y desde niño yo creo que a ti también y a quienes nos están viendo y probablemente hayan escuchado la obra y si no, vayan inmediatamente después de ver nuestro podcast a escucharla. Empieza con unas pequeñas gotitas y son las gotitas que caen desde una región alta, desde una montaña y que empiezan a generar el deshielo y se empieza a formar el río, el Moldava, y cómo poco a poco las aguas empiezan a bañar la pradera, los bosques y la música va adquiriendo emoción, se va escuchando cada vez más este mágico ver cómo un río está surgiendo y de repente se escucha una boda campesina que está a las orillas del río y bailan todos verdaderamente con mucha felicidad. El río se hace cada vez más grande, la música se hace cada vez más pacífica, hasta que pues llega el momento de a desembocar este río maravilloso con un final verdaderamente espectacular, como si lo estuviéramos viendo, perdón mi decir, a través de un dron musical sonoro, de toda esa inmensidad. Y miren, la maravilla de tener ahora el Internet y cuando probablemente tú, Ricardo, y yo cuando era niño, pues no teníamos este beneficio de poder gozar de meternos pues a una página, ver fotografías, ver videos, y ahora lo podemos hacer. En nuestra época uno tenía que revisar enciclopedias y libros para imaginarte cómo era el paisaje. Ahora podemos tener una visión mucho más amplia gracias a la tecnología. Pero este poema sinfónico también de 1874 me parece que es una magnífica entrada al ciclo completo, aunque bueno, el primer Visegrad es verdaderamente fantástico, igual como aquí las gotitas, en ese el sonar de las arpas, del bardo que va a cantar la fabulosa historia de lo que vamos a escuchar. Este Moldavia, además, podríamos decir que sí es un poema sinfónico totalmente pictórico, bien lo ha dicho José María. Y nos vamos a encontrar también que a lo largo del recorrido de este magnífico río vamos a pasar por castillos, la música se va a volver de alguna forma heroica. Luego hay un pasaje excepcional que son los rápidos de San Juan. Y estos rápidos, el agua del río se va a volver turbulenta, tremendamente turbulenta. Y, y también de pronto hay un pasaje donde nos vamos a encontrar a las ondinas o a los duendes de las aguas del río, vamos a decir, en una imagen ya más nocturnal. Finalmente, después de esos rápidos, hay que decir, eh, ya el río vuelve al cauce normal y pasa junto al Visegrad. Y entonces vamos a encontrar una reminiscencia del tema de Visegrad que ya escuchamos en el primer poema sinfónico y para llegar a una conclusión de estas magistrales que también sabía realizar muy bien Smetana. Es un bellísimo poema sinfónico y aunque cronológicamente está en el segundo puesto, efectivamente para muchos de nosotros ha sido la puerta de entrada a este magnífico ciclo. Ahora, el tercero nos lleva ya más bien al contexto histórico y nos vamos a encontrar con Sharka. Sharka es una amazona que lidera un grupo de mujeres que están, digamos, peleadas con los hombres. Una figura, sin lugar a duda, feminista totalmente adelantada a nuestros tiempos. Ella alberga un gran resentimiento por un amorío que, que fue traicionado, en pocas palabras. Y entonces al inicio del poema sinfónico escuchamos una música guerrera, bárbara, muy poderosa. Posteriormente nos vamos a dar cuenta que Sharka
de pronto se encuentra con otro soldado de los enemigos y este se enamora de ella. La música se va a volver más romántica, más bella, más apasionada. Y ella decide pues engañarlo a él y a sus seguidores. Les da una poción mágica que es una especie como de bebida embriagante, adulterada, vamos a decir, y la música se vuelve totalmente festiva y desenfrenada. Están en un gran bacanal los soldados y cuando estos, después de la borrachera, caen dormidos, exhaustos, entonces las amazonas se lanzan sobre ellos y los masacran. Y la música al final de este poema sinfónico verdaderamente es brutal y por supuesto representa el triunfo de las mujeres, hay que decirlo. Eso a mí me recuerda, especialmente este Sharka, me recuerda a los poemas sinfónicos que posteriormente hizo Borjak, porque eran, no precisamente era una música que nos contara una historia linda, una historia bonita. En este caso, en el caso de Borjak, por ejemplo, en La Bruja del Mediodía, pues sucumbe un niño que ha sido raptado por una bruja malvada y la música igualmente es tan terrible como este final. Como tú lo dices, Ricardo, sí, todo parece como muy romántico, muy bonito, pero llegamos a la realidad y que además pues es un personaje histórico de la región muy importante y que pues obviamente generaciones y generaciones han oído esa historia y la música está pintada de una forma muy importante. También importante es en esa región que ahora pues es una parte de la República Checa, entre otras naciones, pues están los husitas, que era este grupo de personas que se levantaban en contra del rey, en contra de la iglesia, y que pues hicieron todo una rebelión social y política importantísima desde el siglo XV. Y esto está reflejado en el poema sinfónico que sigue, que se llama Tabor, y que nos habla justamente Te, de te este... adelantaste un poquito porque es Bosques y Praderas de Ah, Bohemia. Sí. perdón, sí es cierto, me adelanté muchísimo. Entonces, hablemos de los bosques y praderas de Bohemia. Yo estaba muy emocionado Pero con estaba las muy cosas interesante bélicas. la historia que estabas contando, debo decirlo. Permítanme el paréntesis de los bosques y retornamos con José María para que nos platica de Tabor. En el caso de los bosques y praderas de Bohemia, que es el poema sinfónico que sigue de Sharka, nos damos cuenta que hay un buen complemento entre elementos, vamos a decir, históricos y naturales. O sea, está muy bien hecha el ciclo de parte de Smetana. Y este poema sinfónico, digamos que es el segundo más famoso del ciclo. Generalmente lo encontramos en grabaciones no completas del ciclo pegadito ahí al Moldavia. Es otro poema sinfónico maravilloso, pero aquí curiosamente Smetana no trató de darnos una idea pictórica de los bosques y praderas. Él consideraba que era una música que debería de tener aquí sí la libertad del oyente. Sin embargo, es cierto que nos retrata un poco estos magníficos bosques de la zona y a las gentes que viven ahí. De hecho, podemos pensar que de pronto hay ciertas fiestas y bodas dentro de este recorrido por los bosques, porque la música de pronto se torna festiva. Ahora, aquí hay un punto importante que hay que decirlo. El folclore checo, quienes lo han escuchado, yo me incluyo, no es un folclore necesariamente feliz. Muchas de las canciones checas están en tonalidad menor. O sea, es algo curioso, pero es real. Por lo tanto, esta parte de los bosques y praderas de Bohemia, de pronto parece encontrarnos con algunas polcas, pero pues de carácter medio nostálgico, a lo mejor amargo, medio oscuras, y esto refleja un poco el folclore del lugar, ¿no? Entonces, las tonalidades mayores y menores se contraponen muy bien en este magnífico poema sinfónico que sin embargo va a concluir en una nota muy alta y optimista. Es un poema sinfónico muy interesante en ese sentido porque trata de capturar un poco
la experiencia a lo mejor de la caminata en el bosque y del encuentro eventual con algunos poblados y con la gente, sus costumbres, etcétera, etcétera. Es un poema sinfónico también maravilloso. Así es, y lo que tú anotabas es importante decir que la música popular de muchos países, especialmente de Centro Europa y hasta, por ejemplo, en España, no necesariamente tiene que ser linda o feliz o sonriente. Por ejemplo, el cante hondo en España, la música gitana en el centro de Europa, sí es música que refleja cierto dolor, como de alguna manera, aunque hay muchos cantos de alabanza y cantos felices en los spirituals, en los Estados Unidos, que son cantos que bien, son cantos negros, son cantos de esclavos originalmente, también hay muchos que nos reflejan nostalgia, nos reflejan dolor, pero si lo vemos de alguna manera, es la expresión de un pueblo, tratan de expresar lo que tienen por dentro para sacarlo y transformarlo en algo bello, en música, y esto es lo que escuchamos aquí justamente, y sí, es uno de los poemas sinfónicos más conocidos y más tocados en conciertos, no así Tabor, que era a lo que yo ya me había ido como hilo de media. Pues básicamente lo único que voy a redondear, ya casi lo había dicho todo, es justamente eso, nos habla de este lugar que es la fortaleza Tabor es la fortaleza de los husitas, que están luchando en el siglo XV en contra del reinado, en contra de la iglesia, en contra de todo para obtener una autonomía. Y lo que se escucha aquí, curiosamente, a diferencia de los otros poemas sinfónicos, aquí sí escuchamos algo como una cita muy importante de un antiguo himno bohemio o de esa región y que de cierta manera le pone un toque político un poco a esta música, Ricardo. Así es, se trata de un viejo canto usita, de hecho, o al menos que se piensa que es usita, que dice aquellos guerreros husitas o aquellos guerreros de Dios. Ese es el título de este canto, que curiosamente José María lo usó también Dvorak en su obertura Los Husitas. De hecho, si escuchan una obra pegada a la otra, se van a dar cuenta que temáticamente están relacionadas precisamente por ese tema. Y esta obertura de Dvorak es una obertura que data también de estos tiempos, si mal no recuerdo, o sea, de los 70s. Es una de las obras, vamos a decir, relativamente tempranas de Dvorak, que es también una obertura excepcional, y, y cita este tema. Tabor, entonces, de alguna forma se nos presenta como un poema sinfónico granítico, es quizá de los más pesados, es muy poderoso, también tiene algunos elementos ahí como agresivos de batalla, eh, y algunos temas muy insistentes, curiosamente. Eh, Hacia el final nos vamos a dar cuenta que va a desembocar en una coda pues insistente, poderosa, repetitiva, y que nos va a dar paso, porque casi se tocan casi de forma seguida, aunque todos tienen su conclusión, con Blanik. Blanik es otro momento, vamos a decir, que de alguna forma hace una síntesis entre los elementos naturales y la historia de, de este gran poema sinfónico, este ciclo de poemas sinfónicos. Eh, Se trata de una montaña boscosa y que eventualmente se va a convertir en un lugar mítico porque ahí los grandes guerreros de la historia checa van a reposar o están reposando en este momento, y estos guerreros están listos para levantarse en armas o levantarse sus tumbas cuando la patria lo requiera. Entonces es un poema sinfónico, pues sí, legendario, histórico, mitológico, pero por otro lado es cierto, este poema sinfónico también nos remite a algunos momentos naturales. De hecho, hay un pasaje de gran placidez hacia la mitad de este poema sinfónico bellísimo, donde se pueden escuchar nuevamente los parajes boscosos, los cantos de las aves.
y antes obviamente de regresarnos a los heroicos y legendarios comienzos del ciclo. Y Smetana aquí va a volver a citar el tema, vamos a decir, conductor de este magnífico ciclo de 6 poemas sinfónicos para concluir con Gloria, eh, pensando en la gloria quizá del pueblo checo, de su historia y también posiblemente de su futuro. Es un cierre fantástico y sí, es como el alfa y el omega, ¿no? En donde al concluir, bueno, se concluye con como empezó prácticamente, por así decirlo, con esa cita de Vishehrad y aquí pues se cierra todo ese ciclo. Por eso es que nosotros recomendamos escucharlo completo, de principio a fin. Vaya, quizás sí, es un poco largo, pero es como escuchar una sinfonía de Mahler, ¿no? Que cualquiera ahora de nuestras amigas y amigos malerómanos se sientan sin ningún empacho escuchar una sinfonía de Mahler completa. Así que escuchar el ciclo de esa manera y verlo un poco históricamente, cinematográficamente, como uno lo quiera decirlo, nos va a dar una perspectiva verdaderamente fantástica de esta patria que de muchas formas luchó siempre por su autonomía, por su independencia y que ya hacia fines del siglo XIX lo logró. Y bueno, solo quisiera yo decir, Ricardo, amigos, que el final de Smetana, pues fue, sí, ciertamente triste, no solo porque había perdido el oído, había caído en la pobreza extrema, su salud estaba verdaderamente muy disminuida. Muchos de sus amigos empezaron a notar en él síntomas de demencia, alucinaciones, tenía insomnio, tenía muchos mareos. Vaya, sus pocos familiares que tenía y varios amigos decidieron recluirlo en un hospital psiquiátrico en Praga, porque ya estaba verdaderamente muy mal. Desarrolló demencia y falleció ahí en 1884. Decía yo que después de eso fue que, en homenaje a Smetana y como acto fúnebre nacional en su patria, fue que se interpretó La novia vendida en el Teatro Nacional de Praga. Y pues ahí tenemos a este compositor al que efectivamente no tenemos muchas obras por ahí que podamos explorar más que Mi Patria, aunque sí hay nuevos discos, debo decirlo, hay un disco en Naxos que tiene una sinfonía de Smetana, podemos escuchar algún otro repertorio, especialmente las óperas. La novia vendida es una pieza deliciosa, sensacional, llena de música folclórica por todas partes, y ahí podemos reconocer a uno de los grandes compositores del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Y yo recomendaría también Dalibor, que es a mi juicio una obra maestra también de la parte de ópera más bien seria, dramática de Smetana, y que valdría la pena que la pusieran en lugar de algunas cosas ahí veristas horrendas que de pronto les gusta estar rescatando en muchos teatros. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Vámonos un poco a la discografía. Y aquí sí me traje unas cuantas versiones que tengo de las obras, pero comencemos por una que debe de ser como de rigor por cuestiones históricas, que es, por ejemplo, esta de Václav Talik, que fue uno de los grandes directores de orquesta checos. También a veces se le pronuncia Talich, pero es más bien Talik. Y esta grabación es de 1941. Hay otra de los 50 en Suprafón. Cualquiera de esas dos nos da una idea también de pues cómo ha evolucionado la interpretación de Smetana, y por supuesto pues está en manos de alguien que fue uno de los grandes directores de orquesta de su tiempo. Yo no cuento con discografía, lo lamento muchísimo y sobre todo ya también con la tecnología, afortunadamente tengo algunos discos en formato digital, pero no los tengo aquí, pero sí hay que decir, bueno, no solo la versión de Talich es importante, sino también, por ejemplo, Václav Neumann. Y digo Václav porque luego
gente que sabe de ese idioma me ha dicho que la C en algunos casos suena como S o como tú lo dijiste ahorita, como J. Y ahí tenemos justamente a Neumann, que para mi gusto es uno de los grandes directores checos junto con Talich en la historia, que es fantástico y sobre todo hay que decirlo con una orquesta que no sé si sea el caso de tu grabación, Ricardo, pero la Filarmónica Checa es una de las orquestas que está al nivel de la Filarmónica de Berlín, de la Filarmónica de Londres, de las grandes orquestas del mundo. Así que yo a este director lo considero estupendo. Y saben qué, no sé, de tu marca, la marca del disco, no sé si sea Supraphon. Sí. De, es Supraphon, exactamente, sí. Supraphon es una marca que no es ni Deutsche Grammophon, ni Erato, ni estas grandes Decca, de estas marcas que toda la gente nos llegamos a fijar porque son las que están más en el aparador. Pero Supraphon ha hecho unas grabaciones en su historia verdaderamente increíbles. Y los lugares donde han grabado son teatros con una acústica natural que nos deja con la boca abierta. Entonces son grabaciones que no están maquilladas, que tienen esa reverberación natural de los lugares donde se toca increíble. Entonces yo soy un súper fan de las grabaciones de Supraphon y la verdad, esta que tú nos has presentado me parece, yo creo, Es, histórica también. es maravillosa. Esta es de los setentas y es con la Filarmónica Checa en Supraphon, precisamente con Václav Neumann. Y concuerdo contigo, particularmente esta versión me gusta mucho, es de estas que ha crecido mucho en mi afecto, un lirismo excepcional, siempre Neumann hacía cantar a la orquesta. No necesariamente son las versiones más poderosas, pero sabe obviamente conducir a los clímax. Es una versión expansiva porque de hecho esta requiere 2 discos, pero funciona perfectamente. O sea, verdaderamente es un tesoro esta versión. Y curiosamente esta versión yo la adquirí por un error de el vendedor que yo compré otra versión y me mandó esta y ya no la quise regresar pues por las cuestiones, como siempre, burocráticas de que ahí va de regreso y todo eso. Y luego dije, oye, qué maravilla, o sea, me salió bien la mala jugada del vendedor. Por otro lado, cuando hablamos de Mablast, hablamos también de Rafael Kubelik, un director de orquesta que también me estarán siempre escuchando, echándole flores, porque es de mis favoritos también. Y en estas versiones que grabó, de hecho son varias versiones, hay una versión también con la Filarmónica de Viena, creo que hay otra versión con la Sinfónica de Chicago, o sea, era un convencido de esta partitura, fue un gran, vamos a decir, eh, promotor de Mablast. Esta particularmente es como la que se dice ya es la corona de todas las grabaciones de Kubelik de Mablast, la realiza con Supraphon en lo que fue el regreso de Kubelik a su patria después de muchos años de exilio, porque obviamente era un hombre de ideas liberales, democráticas y totalmente en contra del régimen soviético implantado ahí, obviamente, en la República Checa. Entonces, esto es ya de la República Checa liberada, vamos a decirlo, y esta es una ocasión excepcional donde regresa el gran director de orquesta de su país, o uno de los dos, el otro era Neumann, pero Neumann siempre estuvo ahí en la República Checa, y se da esta ocasión dentro del Festival de Primavera de Praga. Y hay que decirlo, pues maravilloso, 1990 en vivo, con la Filarmónica Checa también, grabada por Supraphon, es un momento muy emocional, y además son versiones, eso sí, con Kubelik tiene una fibra emotiva, muy espontánea y también muy poderosa. Hay quienes prefieren esta otra, que es la de la Sinfónica de Boston, que grabó con Deutsche Grammophon en los 70s. Este es un espléndido disco desde el punto de vista de sonido orquestal. Realmente es maravillosa esta versión y también la hace también en ese molde de espontaneidad y también de ciertos momentos de poder.
Y también después la grabó con su orquesta titular, que fue la Sinfónica de la Radio de Baviera, ¿no? O Bayerischen Rundfunks, como también se le conoce. Y esta versión de Orfeo ya de los 80s, o sea, de sus últimos años dirigiendo esta orquesta, pues nos da otra idea de la evolución que tuvo Kubelik dirigiendo esta partitura. Ujú. Pues muy bien, y yo tengo por ahí, no tengo la portada, pero está de alguna forma muy reciente, que es la de Jiří Belohlavek, justamente con la Filarmónica Checa en el sello Decca. Digamos que en sus últimos años, este director se dedicó a recuperar todo lo que podía hacer de su patria y Decca lo editó de una forma genial. Están las sinfonías de Dvorak, está el Requiem de Dvorak y está el ciclo de Mi Patria de Smetana, y que pues vaya, son como las grabaciones postreras y finales, y que sí, también han sido criticadas, que porque no tiene pues la solidez que tenía antes este director, que antes ya había grabado en otros sellos toda la música de su patria, pero honestamente a mí me gusta mucho el ciclo de Mi Patria como lo hizo en Decca, y todo lo demás que, bueno, ya insisto, fueron los últimos años de su vida. Y eh, la verdad, creo que también hay otra por ahí que se me está pasando, que es la de José Cerebrier. Creo que está en Warner, esa de José Cerebrier del ciclo Mi Patria, y que me parece yo haber escuchado algunos fragmentos de esa grabación. Cerebrier no es precisamente uno de mis directores favoritos, pero sí reconozco que es un tipo que ha hecho una gran carrera, que tiene una gran carrera discográfica, sabe muy bien cómo grabar discos, y probablemente eso le venga de quien fue uno de sus mentores, Leopold Stokowski. Entonces, vaya, a Cerebrier, honestamente, bien verlo dirigir jamás no me gusta. Yo lo tuve que contratar alguna vez con una orquesta y también no me gusta como persona, pero debo reconocer que es una persona que hace estupendos discos. Otras últimas versiones, digamos, modernas que valdría la pena revisar. Esta, que cuando salió Brilliant Classics era también otra gran opción de adquirir grabaciones de música clásica a precios muy accesibles, pero con muy buenas versiones. Y entre ellos estaba Theodore Kukar, este director de orquesta estadounidense, que estuvo muchos años al frente de la orquesta de Ucrania, de la Orquesta Nacional de Ucrania, si mal no recuerdo el nombre exacto, y después grabó varias cosas con la Orquesta Filarmónica Janacek de, me parece, de Ostrava. Y entonces, pues son versiones. Kukar es un director muy enérgico, que logra resultados de gran expresión y potencia. Y me parece que es un buen ciclo como de alguien que trae otra mirada, no necesariamente dentro de la tradición checa, pero pues también la música se debe de abordar de diversos ángulos, ¿no? La otra versión que son buenas son las de Jakub Hruška, que es uno de los grandes directores checos de hoy, el titular de la Sinfónica de Bamberg y que la ha hecho también sonar espléndidamente y ha grabado con esta orquesta y me parece que también con alguna orquesta checa este ciclo de Mi Patria. Entonces, tenemos varias opciones. Todos los grandes directores de orquesta al menos abordaron el Moldavia, ¿no? Entonces, eh, y muchos de los grandes abordaron el ciclo completo. Entonces, hay opciones y como decía José María, más bien aquí la cuestión es anímense a escuchar el ciclo si no lo conocen. Así es, anímense también a dejarnos sus comentarios aquí en la caja de comentarios de YouTube, por favor. Y miren, lo reitero tanto y ustedes van a decir, bueno, y este qué pesado, pero es que la manera como se puede promover vaya, estos podcasts a dos voces es justamente cuando, digamos, toda esta cosa que yo no entiendo bien cibernética, ve que alguien comenta algo, que alguien más comenta algo, que alguien más le da un like, que alguien lo ha empezado a compartir
entonces como que dicen, vale la pena, vamos a empezar a sugerírselo a otra gente que le guste este tipo de podcast o de programas o de material. Si, si ustedes lo ven y nada más se quedan pasivos y no comentan nada, pues entonces, pues es muy triste porque aunque tengamos suscriptores, no va a crecer tanto la comunidad en otra gente que probablemente no sea los seguidores de Ricardo o mis seguidores, que casi de mis seguidores nadie lo ve, pero hay que lograr eso, o sea, si queremos traspasar fronteras, necesitamos de ustedes, nosotros hacemos nuestra chamba, ayúdenos con su pequeña chamba que les quita 2 o 3 segundos de su tiempo dando un like, poniendo muchas gracias, saludos, o no me gustó, o quiero saber de este tema. Es rapidísimo. Por favor, ayúdenos también si les gusta, ayúdenos con eso, porque si permanecen pasivos no va a crecer más la comunidad y lo que queremos es de que más gente reciba nuestro mensaje. Muy bien, pues les agradecemos mucho su atención en esta emisión 30, que estamos muy contentos de llegar, ahora sí, y pues bueno, a seguir escuchando de la excelente o la gran música. José María. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos y nos escuchamos. Nos vemos pronto.